que es una fuerza cortante aplicada a una estructura, en este caso de concreto. La fuerza cortante pues, es la suma algebraica de todas las fuerzas externas que trabajan de manera perpendicular al eje de la viga o el eje neutro, ¿sí? O el elemento estructural correspondiente y que actúan a un lado de la sección considerada. La fuerza cortante es positiva cuando la parte situada a la izquierda de la sección tiende a subir con respecto a la parte derecha. O sea, este cortante es uno de los fenómenos que pues, se producen en las estructuras cuando tenemos precisamente la carga, ¿sí? Y la reacción, que es la que precisamente establece el cortante, ¿sí? En este caso, pues aquí lo tenemos puesto, que tenemos la carga que corresponde y la reacción. Es lo que nos da la aparición del cortante. Entonces vamos a ver las normas que corresponden en función de lo que es la fuerza cortante. Y vamos a establecer primero la fuerza cortante que toma el concreto. Las expresiones para VCR, que es cortante resistente, que se presentan enseguida para distintos elementos, son aplicables cuando la dimensión transversal H del elemento paralela a la fuerza cortante no es mayor de 70 centímetros. ¿Se acuerdan ustedes que cuando tenemos una viga de 70 centímetros o mayor, obviamente tenemos que poner refuerzo por temperatura, ¿sí? Y en este caso, el cortante resistente, que es por parte del concreto, sí, para este tipo de vigas mayores de 70 centímetros, sufre una reducción precisamente por tener el peralte muy alto, ¿sí? Y además la relación H entre B, o sea, la altura total entre la base, no excede de 6. Entonces, una situación de norma que tenemos aquí, una especificación considerada. Por cada una de las dos condiciones anteriores que no se cumpla, o sea, en el sentido de que tenemos una sección mayor de 70 centímetros, de 70 centímetros para arriba, y que H entre B no exceda de 6, entonces, por cada una de estas dos condiciones anteriores que no se cumplan, se reducirá el cortante resistente, dado por las expresiones citadas más adelante en un 30%. Y ahorita vamos a ver cómo precisamente determinamos el cortante resistente. Para evaluar H entre B en vigas, o sea, en sistemas de concreto tenemos también vigas T, que son las celosas TT, o vigas Y. Ustedes han visto por la parte de la azotea en lo que corresponde a la biblioteca, cómo tenemos ese tipo de cubierta, que es una cubierta preesforzada tipo Y, ¿sí? Entonces, H en este caso es la altura y B es el ancho B' que tenemos de nuestro elemento estructural. Bien, tenemos vigas, las vigas preesforzadas o postensadas son vigas en las que se les induce una carga para poder resistir precisamente inclusive su peso propio o las cargas consideradas para trabajo. En este caso, esos ejemplos se ven en los puentes que tenemos de circulación en el segundo nivel del periférico, ¿sí? Pero las vigas sin preesfuerzo, que son las vigas que hemos estado viendo, ¿sí? La determinación que corresponde a BCR se calcula del criterio siguiente. Si el porcentaje es menor al 1%, o sea, que si el armado de mi viga en donde está aplicado el cortante es menor a 1%, entonces BCR vale factor de reducción que multiplica a 0.2 más 30 veces este porcentaje, B por D raíz de F estrella C. En este caso, y vamos a ver qué es F estrella C. En el otro, si el porcentaje es mayor a 0.1, o sea que en donde está aplicado el cortante, sí, el armado que tenemos es el porcentaje mayor de 0.01, entonces
el cortante resistente vale 0.50 del factor de reducción B por D raíz cuadrada de F estrella C. La fórmula 2.17 y 2.18. En las expresiones anteriores, P, en este caso, es el porcentaje de acero del elemento en la sección donde se está revisando el cortante. Y el porcentaje, acuérdense ustedes que es el área de acero entre B por D, ya que el área de acero es igual al porcentaje que multiplica B por D, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, FR es el factor de reducción de resistencia a cortante. El FR vale 0.80 para cortante en vigas. Ese ya es una especificación dada por la norma correspondiente. Y nos refieren a que nos vayamos a ver la sección 1.6 de las normas técnicas complementarias, pero bueno, ya dijimos que esto es una situación especificada por norma. B y D es el ancho y el peralte efectivo de la sección transversal. ¿Hay alguna duda en esto, jóvenes? No, profe. Bueno, entonces, F estrella C vale 0.80 de F' C. Este valor lo tenemos que factorizar respectivamente cuando tengamos que trabajar lo del cortante. Ahora, si la longitud de la viga, aun siendo una viga precisamente continua, pero los tramos que tenemos de viga, sí, entre la altura total de nuestra sección es menor de 4 y las cargas y reacciones comprimen directamente la cara superior, o sea, que sea un claro muy corto con una carga que corresponde a la concentración de ese cortante, ¿sí? Y que la reacción comprimen directamente las caras superior e inferior de la viga por lo sección corta, porque la transmisión de la reacción es hacia los extremos y el cortante reacciona, ¿sí? Para detenerlo, se obtendrá multiplicando el valor que da la ecuación 218 por este factor. La 218, que es el porcentaje de BCR, ¿sí? 0.5 de BD raíz de F estrella C, ¿sí? Se multiplica por este factor. El resultado de por 3.5 menos 2.5 por el momento entre el cortante por D y debe de ser este valor mayor que 1. Pero sí, sin que este elemento tome BCR mayor que 1.5 de FR BD raíz de F estrella C. O sea, esto son consideraciones de seguridad que nos están dando para nuestras vigas. Casos que en un momento dado, ¿sí? Dependiendo del tipo de vigas como, como se tenga proyectado, ¿sí? Muy pocas veces se da, pero hay que revisar, hay que revisar. En el factor anterior que vimos aquí, precisamente, M y V son el momento flexionante y la fuerza cortante que actúa en la sección. Esta fuerza cortante no es más que la reacción de nuestra viga. Si las cargas y reacciones no comprimen directamente las caras superior e inferior de la viga, o sea que sea una cara, un claro muy pequeño, se aplicará la ecuación 218 sin modificar el resultado. Para relaciones L entre H comprendidas entre 4 y 5, será variar ligeramente este cortante resistente hasta los valores dados por las ecuaciones 2.17 y 2.18. O sea, ponderaremos los dos valores correspondientes y tomaremos un promedio. ¿Bien? Ok, refuerzo por tracción diagonal en vigas y columnas sin preesfuerzo. Esto es lo que corresponde en función de las normas técnicas complementarias. Este refuerzo debe ser tomado por estribos cerrados, perpendiculares u oblicuos. O sea, los estribos en un momento dado, si esta es mi sección de la viga, como les estaba yo explicando la vez anterior, y aquí tenemos el acero de la viga, que para conformar nuestro esqueleto son 2 arriba y 2 abajo. Obviamente el estribo viene formado de manera cerrada, en esta forma, y entonces el estribo tiene en este caso una y 2 vías.
que es lo que les estaba explicando la vez anterior. Estas vías son las que van a absorber precisamente el esfuerzo cortante que no absorbe el concreto. Ahora, estos elementos, ¿sí? Se ponen o ya sea vertical o ya sea en diagonal con 45 grados porque es la forma en que se transmite el esfuerzo cortante. Uh-huh. Entonces dice que deben estar por estribos cerrados, perpendiculares u oblicuos, ya lo dije, al eje de la pieza, barras dobladas o a una combinación de estos elementos, ¿sí? Pueden ser dobladas o pueden ser soldadas o pueden ya venir prefabricadas. También pueden usarse malla de alambre soldado uniéndose según lo dispone la sección 3.9 de las normas técnicas complementarias. Y además los estribos deben de rematarse como se indica en la sección 3.1.3 en las normas técnicas. Esto es en función del doblado que tenemos precisamente y que se ve en estas normas, pero que ya vienen también específicas. Esta es la varilla. Este es el estribo. Y aquí tenemos que hacer el doblado que corresponde para poder tomar precisamente el acero de la parte en donde estamos haciendo el doblez del estribo. Esto tiene un grado, o sea, la inclinación que corresponde a este tiene un ángulo que debemos de cubrir, no menor de él. Claro está, pues nosotros en obra no vamos a tener precisamente un transporte menos a ojo de buen cubero, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor, ninguna. Bien. En el caso dado de los estribos, en cada esquina del estribo debe quedar por lo menos una barra longitudinal. O sea, tenemos que conformar precisamente que en el extremo del estribo, pues agarre una barra, o sea, una varilla, que es lo que estamos haciendo. Ponemos dos varillas arriba, dos varillas abajo, en los extremos que corresponden a la esquina de nuestro estribo. Para estribos de columnas, o sea, en estribos o vigas principales y arcos no se usará acero de grado mayor que 4.2, o sea, para estribos de columnas no se usará acero mayor de 4.200 kilos por centímetro cuadrado, porque ya tenemos en nuestros casos acero de alta resistencia, cuyo FY o límite de influencia son 5.200. Entonces, aquí estamos precisamente cuidando el efecto de que fluya el acero respecto al concreto. Entonces, el acero de flencia para estos elementos que corresponden a los estribos, el acero del estribo no debe ser mayor a 4.200 kilos por centímetro cuadrado. No deben tomarse en cuenta estribos que formen un ángulo con el eje de la pieza menor de 45 grados. Ya les había yo dicho, ¿no? La posición que corresponde, que es muy difícil también tenerlo. No vamos a tener un transportador en obra que nos indica un escantillón, ¿sí? Entonces lo ponemos de manera vertical. ¿Sí? En vigas debe suministrarse un refuerzo mínimo por tracción diagonal cortante cuando la fuerza cortante del diseño V sea menor que el cortante último resistencia. O sea, cuando tenemos nosotros que el cortante actuante es mucho menor que el cortante resistente, entonces pues se determina precisamente que considerará el refuerzo con estribos de alambrón del número 2, ¿sí? Cuando el esfuerzo cortante actúa, ve índice U, el cortante último, que es lo que determinamos con respecto al cortante resistente, que es la diferencia entre el cortante aplicado y el cortante resistencia, que es el cortante último, sea mayor que el resistente, se requerirá refuerzo por tracción diagonal, o sea, requeriremos estribos ya calculados, no por especificación. Y en ese caso, la separación S
será dada por esta fórmula, que viene siendo el factor de reducción, que es 0.8, por el número de vías que tiene el estribo, que en este caso son 2, ¿sí? Puede ser 3 en un momento dado, porque el estribo lo podemos establecer, ¿sí? De la zona central, ¿sí? Hacia los extremos. Multiplicado por el FY del estribo, por el peralte D, que multiplica a seno de teta más coseno de teta, que esto viene siendo la posición del grado en que estamos poniendo nuestro estribo, ya sea vertical o a 45 grados. Y en el denominador tenemos que es el cortante B último menos el cortante resistente, ¿sí? Esto ya lo vamos a determinar en ejemplos. Y esto no debe ser menor o igual, o sea, debe ser menor o igual al factor de reducción por el número de vías, el área de acero del número de vías que estamos poniendo en el estribo, por el FY del estribo entre 3.5 por B. Y bueno, en las expresiones anteriores, esa es la separación de estribos en centímetros. FR es el factor de reducción, de resistencia, que es 0.8 por cortante, ¿sí? A índice V es el área transversal del refuerzo por tracción de agua prendido en una distancia S, o sea, son las vías que tiene el estribo. Aquí no es cero, es teta, es igual al ángulo que dicho refuerzo forma con el eje de la pieza, D, el peralte efectivo, FY, el esfuerzo de flecha del acero, B índice U, el cortante último actuante en kilogramos, BCR, cortante resistente último en kilogramos, dado por las ecuaciones 2.17 o 2.18. Y B es el ancho de la sección transversal, dado en centímetros. En secciones circulares, porque tenemos elementos circulares en columnas, debe sustituirse a D por el diámetro de la sección. Pues, simple, ¿sí? La separación S no deberá ser menor de 5 centímetros. Aquí les digo yo una cosa. Mi primer estribo está colocado a una distancia D del apoyo, o sea, a una distancia de peralte. O sea, si yo tengo aquí precisamente lo que corresponde a mi viga, aquí tengo yo el eje del apoyo, que depende precisamente de si es columna o si es castillo, tenemos el eje. El primer estribo debe de ir a una distancia D del apoyo. A partir de ahí, vámonos con lo que el cálculo corresponde o nos dice. ¿Estamos de acuerdo? Esto es para que precisamente trabaje la sección de concreto con la unión de la llegada del acero de una viga en este sentido y del acero que tenemos en este sentido. Bien, la separación no debe ser menor de 5 centímetros cuando ya establecemos el cálculo. Si B índice U es mayor que B índice CR, pero menor o igual que esta fracción, 1.5 de FRBD raíz cuadrada de F estrella C, la separación de estribos verticales no deberá ser mayor a 0.5 de peralte, o sea, de entre 2. Si BU es mayor que este valor, la separación de estribos verticales no deberá ser mayor a 0.25 de el peralte. ¿Correcto? Son disposiciones normativas y de especificación. Seguimos con las normatividades. En ningún caso se permitirá que el cortante último sea mayor que 2 por FRBD raíz de F estrella C. Si este cortante B último es mayor que esto, tenemos que cambiar precisamente nuestra sección. ¿Por qué? Porque va a fallar por cortante esa viga. Cuando el esfuerzo conste de un solo estribo, o sea, tenemos a veces muchos, en cierto tipo de vigas, en que
no se pone el esqueleto y entonces se pone varillas en el centro, entonces los estribos vienen de esta forma. Así, o entonces aquí esto pues, es una vía, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el refuerzo consta de un solo estribo o grupo de barras paralelas dobladas en una misma sección, su área se calculará con el área de acero, es BU menos BCR entre FR, o sea, determinamos precisamente en función de la fórmula que teníamos, ¿sí? Lo que viene siendo el área de acero del estribo que requeriremos. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que trabajar el aspecto de que absorba la sección, lo que viene siendo la tracción diagonal. Y en ese caso no se admitirá que es establecido. Bien, aquí tenemos una imagen de falla por cortante. Aquí está aplicada la carga, aquí están los apoyos y mire cómo aparece el cortante. Si el cortante, obviamente, en vigas aparece de esta manera, entonces los estribos, obvio, inclinados, deberán de ir así. Para absorber precisamente la parte de falla por cortante. Bien, la grieta inclinada puede aparecer súbitamente y extenderse inmediatamente hasta causar el colapso, como lo tenemos aquí, de la pieza. En este caso, la falla se denomina de tensión diagonal, ya lo habíamos dicho, y ver la figura 13.6. Bueno, no tenemos aquí esa figura, pero creo que es esta imagen de falla por cortante. Aquí la tenemos. Aquí está la falla por cortante. Aquí esta es la falla por tensión diagonal. En este caso, lo que aparece en este tipo de grietas, entonces nada irían en sentido contrario a esta falla. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, profesor. Bien. La distribución de estribos, bueno, pues ya estamos viendo aquí en este caso, ¿sí? Tenemos lo que es el cortante, tenemos lo que es la aplicación de la carga, tenemos la aparición del cortante por tracción diagonal y en ángulos, en estribos inclinados, pues obviamente esta inclinación nos da que son 45 grados. La armadura transversal debe equilibrar el esfuerzo cortante. Entonces, aquí tenemos la determinación de cómo se colocan los estribos, ¿sí? Pero en este caso son estribos que se van separando, juntando o separando y luego juntando, ¿sí? Este es un criterio, pero obviamente lo mejor es que todos los estribos estén a una misma distancia. Uh-huh. Bien. Entonces, en una de las vigas que vimos nosotros que diseñamos, en donde tenemos precisamente al cortante hipostático para sacar nuestro diagrama de cortantes, de este diagrama de cortantes, ¿sí? Lo que corresponde al esfuerzo cortante aplicado a nuestra viga. Y nuestra viga, aquí tenemos las secciones y está considerada así. Este es el armado que tiene nuestra viga. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Entonces, ¿cuál sería el cortante más desfavorable? Aquí tenemos aplicado en la parte, fíjense, estos están aplicados en la parte de abajo, donde el acero que tenemos es este, ¿sí? Y estos están aplicados en la parte de arriba, donde el acero que tenemos es el superior. Y están en la cuestión de los ejes que corresponden a los apoyos. Entonces, aquí tenemos 5 toneladas, 6.4, 5.6, 15.9. Aquí está grande el cortante. Luego tenemos acá 10.9, 13.5.
Con este absorbemos este. 10.97 lo absorbemos. 7, ¿no? Con este lo tenemos. Entonces, el cortante que vamos a utilizar nosotros es este de aquí. 15.9 toneladas, o sea, 15.900 kilogramos. ¿De acuerdo? Sí. Y esto nos va a servir para determinar la aplicación. ¿En qué parte se está aplicando este cortante? ¿En la parte de abajo o en la parte de arriba? En la de La abajo. parte de arriba. Arriba, ¿sí? Quiere decir que en el eje que corresponde a B, tenemos de este lado, aquí, tenemos esta área de acero, que son 2 del número 8 más una del número 6. Aquí es donde está aplicado el cortante, mire. Entonces, el porcentaje P, para ver cuál es el BCR, sí, tenemos que ver si es mayor o menor al 1%. Entonces, tenemos aquí, fíjense, 2 del número 8 son 10.15. Digo, 14. 10.14. Más una del número 6, 2.87. Sumamos 11, 10, 3, 1, 13.01. Entonces tenemos que en este caso el porcentaje es igual, este es el área de acero que tenemos. Es igual al área de acero entre B por D. ¿De acuerdo? Entonces será 13.01 entre 20 y entre 45. Porque es D, no es H. ¿Cuánto nos da? Hagan las cuentas, por favor. 0.0144. Ok, 0.014. Mayor a 1%. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es las 2.18. ¿Quedamos? ¿Ya entendimos en la aplicación que vamos a hacer para determinar el cortante resistente? Sí. Correcto. Entonces, vámonos a la siguiente lámina. Ah, caray. La 9 no tiene nada. Entonces, el cortante, en este caso, son 15.900 kilogramos. El porcentaje, área de acero entre B por D, aquí lo tenemos, nos da 0.014, lo que habíamos sacado. Por lo tanto, el porcentaje que en donde está aplicado el cortante por tracción diagonal es mayor al 1%, por lo tanto, el cortante resistente será igual a 0.5 FRBD raíz de F estrella C. F estrella C es 0.80 de F prima C, o sea, 0.80 por 250 son 200 kilos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, el cortante resistente que absorbe el concreto, porque el resto lo va a absorber el estribo. Este cortante resistente es 0.5 por 0.80 por 20 por 44.4, que era el peralte, por raíz cuadrada de 200, y nos da 5.023 kilogramos. Cortante último es igual a 15.900 por 1.4, porque está factorizado, son 22.260 kilogramos. ¿Sí? H entre B, tenemos que ver que es 50 entre 20, 2.5 menor que 6, estamos correctos. H es igual a 50 centímetros, menor de 70, no debemos reducir nada en este caso.
L entre H, en el caso de no, no es este. El claro donde está aplicada la carga, ¿sí? Que corresponde a 15,900, pues corresponde a un claro de 8 metros, ese es L, ¿sí? Es el tramo que le corresponde. Entonces, ¿dónde estábamos? Aquí, en 10. Entonces, L entre H, 800 centímetros entre 50 centímetros, que es el peralte total, nos da 16 mayor que 5. Y estamos correctos, conforme a las disposiciones de especificación que nos estaban indicando las normas técnicas complementarias. Bien. ¿Qué continúa ahora? Pues vamos a determinar precisamente lo que corresponde a la separación de nuestros estribos, ¿sí? BU menos BCR es igual a 22,260 kilogramos, que fue el valor ya factorizado que tenemos aquí, menos este valor, menos, ¿dónde salió? BCR, 5,020 por 1.4. Aquí está. 5,023 por 1.4 nos da 7,032, o sea, 32, 22,260 menos 7,032, que este es el cortante que absorbe el concreto. Tenemos que entonces el cortante BU menos BCR es 15,228 kilos. Por lo tanto, el estribo usaremos varilla del número 3, donde tenemos dos vías, ¿sí? Permítame, por favor, jóvenes. Permítame. Estoy en clase. Bien. Entonces, ya vimos que el estribo está cerrado y está conformado por dos vías para absorber el cortante. Por lo tanto, si estamos utilizando varilla del número 3, porque obviamente teníamos varilla de apulgada, en este caso, que el estribo mínimo es del número 3 cuando es varilla de apulgada, entonces tenemos que el área de acero del estribo correspondiente por dos vías es 0.71 por 2, que es 1.42 centímetros cuadrados. Bien, entonces la propuesta de ubicación de estribos, la separación es FRAB, FYD, entre por seno de teta más coseno de teta, BU menos BCR, que es el valor que ya teníamos considerado, y debe ser menor o igual a este valor. La colocación de estribos, pues va a ser en este caso así, no así. Pero vean, cualquiera de los dos en este sentido podemos nosotros determinar su separación. Entonces aquí tenemos que para estribos verticales, cuyo ángulo es de 90 grados, el seno de teta más el coseno de teta pues es 1. Entonces la separación es 0.8 por 1.42, que es el área de acero del estribo en dos vías, por 4,200, que es precisamente el límite de fluencia del acero del estribo, por 44.4, que es precisamente el peralte, por 1, entre 15,228. Y nos da 13.9 centímetros la separación. ¿Sí? Considerando que no debe ser mayor a eso, FRAB, FY en 3.5, pues tenemos que esta separación nos da de 68,16 mayor de 13.9, por lo tanto, manejaríamos estribos a cada 14 centímetros.
Como no podemos tener, pues lo vamos a dejar a cada 15, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en este sentido, pues ese es el esquemático que teníamos anteriormente, en este caso. ¿Alguna duda, jóvenes? Ya se nos va a acabar el tiempo que tenemos, pero queremos ver si tienen alguna duda. ¿Por qué dijo que no se podía 14 centímetros y teníamos que pasarlo a 15? Pues es que por 1 centímetro no tengo ningún problema. O sea, no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? Entonces yo no puedo medir, el maestro de obras o más bien el albañil, el oficial, o nos mide si es 14, bueno, puede medir 14, pero a veces dice, no, pues 14 son 4 rayitas, lo dejamos en 10. O lo pone en 15. Pues de una vez nosotros lo dejamos en 15. ¿Ok? O sea, dimensiones cerradas a cada especificaciones correspondientes a 10, 15, 20, 25, 30, 35 centímetros, que son pues, lo que el metro marca, ¿no? En este caso. ¿Alguna duda, jóvenes? No. Ok, entonces les mando la clase, por favor, y vayan ustedes haciendo en los ejemplos anteriores aplicación de esto para que vayan, porque esto va a venir en el examen. Bien, Ok. jóvenes, que tengan buen día.